Pasamos al siguiente punto, que es una moción presentada por el Grupo Ciudadanos con el número de registro 9.653 sobre la regulación de los alojamientos turísticos en Mairena. Señora Tola. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, como siempre, intentando concretar la información de la moción al máximo para agilizar el trámite de su lectura, diré que 82 millones de turistas visitaron en 2017 nuestro país y de ellos algo más de un 4%, 3.364.000, corresponden a los que decidieron Sevilla como destino, con casi 6,5 millones de pernoctaciones. Si a estos datos sumáramos los apartamentos o habitaciones que empresas y particulares ofrecen a través de plataformas como Booking, Windu o Airbnb, los datos se multiplicarían. El ejercicio de esta lícita actividad genera en ocasiones confrontación con los vecinos. Tanto es así que las ciudades más turísticas de nuestro país están tomando medidas para controlar la proliferación de este tipo de ofertas, procurando un adecuado servicio a los visitantes, por una parte, y a la par evitando zonas saturadas de las que se termina expulsando a sus habitantes tradicionales. Por ejemplo, Barcelona, Madrid o la propia Sevilla, cuya gerencia de urbanismo, tal como publica El Correo en Twitter, regulará los pisos turísticos, para lo que elaborará una ordenanza y modificará el PGO para controlar su crecimiento. Estas decisiones políticas provocarán que la oferta de alojamientos turísticos se desplace hacia las localidades mejor comunicadas de sus respectivas áreas metropolitanas. Y ahí está Mairena del Aljarafe. Actualmente, en Booking existen en nuestra ciudad una veintena de apartamentos turísticos, creciendo la oferta en otros buscadores al ofrecer también habitaciones y algunos apartamentos no registrados. Algunas de las medidas establecidas por las distintas leyes nos facultan para tomar decisiones que garanticen el buen funcionamiento de estos apartamentos turísticos y protejan a los vecinos de la escalada de precios en alquileres y ventas si se produce una implantación desordenada de los mismos. Además, este tipo de alojamientos genera muy poco valor añadido cuando se ubican en áreas metropolitanas como la nuestra, pues generalmente los huéspedes hacen vida en la ciudad que van a visitar y se limitan a dormir en el alojamiento turístico. Al efecto, convencidos de los beneficios que ello conllevaría a Mairena del Aljarafe, sometemos a la aprobación del Pleno la siguiente propuesta de acuerdos. Primero, iniciar una ronda de contactos con los distintos grupos municipales y con los profesionales del sector hotelero de Mairena del Aljarafe para elaborar una ordenanza reguladora de este tipo de alojamientos adaptada a nuestra localidad. Esta ordenanza deberá regular, entre otros aspectos, las condiciones técnicas que deberán reunir este tipo de alojamientos, las medidas para asegurar la accesibilidad de personas con algún grado de discapacidad, las medidas de ahorro energético y de agua, las que potencien el reciclaje y las demás necesarias para velar el medio ambiente, la creación de un registro municipal de alojamientos turísticos, la coordinación del mismo con la Consejería competente de la Junta de Andalucía y el mecanismo para la inscripción y baja en el mismo, y el procedimiento de inspección y régimen sancionador. Segundo, llevar a cabo una inspección de alojamientos turísticos que actualmente se ofertan en nuestro municipio para comprobar que estos cumplen las normas municipales existentes. Tercero, adaptar las tasas y arbitrios municipales aplicables a este tipo de inmuebles para que se calculen como fincas destinadas a una actividad económica y no a un domicilio habitual. Y cuarto, desarrollar protocolos de colaboración con la Junta de Andalucía y con la AEAT para compartir con estas la información de que se disponga sobre dichos alojamientos, hasta donde sea posible. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Tola, como siempre, por su síntesis y por su exposición. Pasamos al turno. ¿Quiere participar?
Señora Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Bueno, yo soy una mujer que nació en Cádiz, se ha criado en Córdoba y ha vivido en Sevilla. Entonces, realmente conozco muy bien el efecto que el uso de apartamentos y alojamientos con fines turísticos puede hacer en los centros de ciudades de una belleza y de una valía cultural tan importante como tenemos la suerte aquí en Andalucía de tener. En los últimos años se viene produciendo una profunda transformación de la fisonomía de los barrios más emblemáticos de nuestras ciudades, que a consecuencia de la proliferación de estos pisos y casas reservadas al alquiler turístico se vienen vaciando de población autóctona, de pequeños establecimientos tradicionales, sean del comercio o sean de la restauración. Las franquicias empiezan y conforman un espacio homogéneo e intercambiable de todos los cascos históricos y barrios céntricos, al tiempo que los alquileres se disparan expulsando a las personas trabajadoras y a las personas, digamos, que siempre han estado habitando esas zonas, pues a la periferia. Este problema tiene mucho que ver con la creciente presencia en el mercado de empresas de la mal llamada economía colaborativa, que aprovechan la escasa regulación de este sector emergente para provocar una verdadera competencia desleal en los ámbitos en los que operan. A pesar de la dispersión competencial que existe en esta materia, los ayuntamientos tienen mucho que decir en cuanto al impacto urbanístico de esta actividad económica y la necesidad de controlar en lo posible su impacto negativo. Desde Izquierda Unida consideramos que no podemos seguir esperando que la Junta o el Estado adopten medidas, dado que el fenómeno de los alquileres turísticos ya está ocasionando graves problemas en algunas ciudades y el resto debe anticiparse a los mismos. Por todo ello, Izquierda Unida está presentando en ciudades como Córdoba, Sevilla, Málaga, ciudades muy turísticas y, por tanto, muy afectadas por este fenómeno, una moción que contiene propuestas concretas para un modelo de ordenanza municipal que permita intervenir sin más dilación en la situación creada y corregir esta negativa tendencia que todo el mundo reconoce, pero que por distintas razones las distintas administraciones se resisten a regular. Aquí en Mairena me parece que la situación no se acerca a la de Sevilla, pero bueno, puedo entender que empecemos el debate en torno a esta cuestión de forma totalmente preventiva, porque no creo que sea en la actualidad un problema que tenga Mairena. Sabiendo todos, bueno, que quizás, como señala Ciudadanos en su moción, pues en algún momento podría llegar a serlo. Izquierda Unida, desde luego, en ciudades donde esto sí está ocasionando un problema de despoblación autóctona de vecinos y vecinas, estamos tomándolo muy en serio, incluso hemos editado un análisis con distintas propuestas para tratar de paliar desde los ayuntamientos esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señora Izquierdo. Intervención. Señora Abad. Hola, buenas tardes a los vecinos y vecinas presentes y a los compañeros y compañeras de corporación. Bueno, es evidente, es una realidad triste que una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país es el turismo. Lentamente y con el beneplácito y la ayuda inestimable de muchos alcaldes y de muchos gobernantes, poquito a poco nos estamos convirtiendo en el parque temático de Europa y en general de los países más desarrollados que el nuestro, sacrificando para ello nuestro tejido productivo, nuestras posibilidades energéticas, nuestras posibilidades agrícolas o pesqueras, hasta tal punto que la mayoría de nuestra gente joven y mejor preparada se ve en la obligación de emigrar a esos países si quiere encontrar un trabajo digno y acorde con su preparación. Nosotras los criamos, los educamos, nos sacrificamos dándole una preparación y luego se los regalamos a esos mismos países que luego vendrán aquí a que les sirvamos copas y les hagamos las camas. Digo esto porque este es el verdadero problema que para nosotras tiene la turistificación. Y también lo digo como una invitación a trabajar todos en nuestro ayuntamiento para promover un empleo de calidad y un empleo digno. Y desde las posibilidades de cada partido político cambiar el modelo productivo de este país y derogar las dos reformas laborales y un largo etcétera de cuestiones que ayudarían a no tener que vivir del turismo. Pero centrándonos en los puntos de acuerdo, me planteo a quién beneficia y a quién perjudican estos puntos de acuerdo.
En el primer punto se quiere incluir a los hoteleros en la regulación o en la elaboración de la ordenanza. No sé si es que han redactado los hoteleros la moción, porque realmente los requisitos que le queremos poner a los 20 o 30 apartamentos turísticos que pueda haber en Mairena son absolutamente insostenibles para un pequeño propietario de un piso de Mairena. Obviamente, el volumen de negocio de los hoteles que hay en Mairena no es nunca comparable al de una familia que alquile una habitación o un apartamento. Por otra parte, ¿qué aumento de ingresos se prevé que va a tener el ayuntamiento con 20 apartamentos turísticos? Comparemos eso con el trabajo que se le va a proporcionar extra de controlar que se cumplen las ordenanzas, que se cumplen los requisitos. Claramente, hoy por hoy, esto no le compensa tampoco al ayuntamiento. Está claro que si tuviésemos un problema real que realmente perjudicase seriamente a los vecinos y vecinas de Mairena, por supuesto habría que adoptar alguna medida, pero actualmente no es el caso. La moción nos gustaría, si fuese real el problema de los alquileres para turistas en Mairena, pero el problema ahora mismo pensamos que no existe. Realmente veríamos un problema si se aumentasen los precios del alquiler o de la compra en nuestro pueblo por esta razón, pero no es el caso. Lo que está subiendo los precios de alquileres y compra de vivienda en Mairena no es esto, sino la especulación urbanística, que no se arregla con esta moción. Por lo tanto, nosotros sí que proponemos estar atentos a la evolución de esta realidad. Si se llegara a aumentar los precios del alquiler o de la venta de la vivienda aquí por ese motivo o hubiese problemas de convivencia, que son los que realmente perjudicarían a la ciudadanía de Mairena, pues sí que veríamos la necesidad de ponernos a trabajar en esto. En ese sentido sí que tendríamos que considerar otro tipo de propuestas, no tan punitivas, sino más constructivas. Les invito a que vean, por ejemplo, la solución que ha encontrado el Ayuntamiento de Ámsterdam, que no va exactamente contra los propietarios de pequeños apartamentos, sino que directamente negocia con las empresas, ¿no? Por otra parte, podrían ustedes también apoyar la proposición de ley de Unidos Podemos en el Congreso contra los alquileres abusivos y por la mejora de las garantías de acceso a la vivienda. En ese caso, tendríamos como ayuntamiento una herramienta para regular los precios de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades donde se están produciendo los incrementos de alquileres de manera indiscriminada. Pues muchas gracias. Esa es nuestra aportación a la moción. Muchísimas gracias, señora Abad. Señora Gen. Gracias, señor presidente. Bueno, Dale. En primer lugar, la duda que nos surge es si esto de verdad es una necesidad de los vecinos de Mairena. No sé si a los compañeros ciudadanos le paran los vecinos y le preguntan tenemos un problema con las viviendas dedicadas al turismo, ¿no? Es una duda que me surge. A mí de momento no. A mí personalmente no. A lo mejor no tenemos el mismo círculo de amistades o nos movemos por los mismos sitios. Pero desde el Grupo Municipal Popular queremos resaltar si esto de verdad es una necesidad para Mairena. Y después, bueno, me surgen otras dudas, esta ya un poco más peliaguda, que es de que si nosotros somos competentes para regular esto en función de lo que establece el decreto 28 de 2016, donde se regula el tema de las viviendas dedicadas a este fin, al turismo. Y a partir de ahí me vienen surgiendo muchas más dudas cuando uno lee el expositivo o lo que solicita la moción. ¿Tendremos capacidad para inspeccionar? ¿Eso no es una competencia de la Junta de Andalucía? ¿Tenemos un sistema administrativo y un sistema de inspección lo suficientemente amplio y eficaz para llevar además esta supervisión? Nos gustaría que sobre ese aspecto, viendo el día a día del ayuntamiento, seamos serios y podamos decir vamos a tirar para adelante con la moción o no vamos a tirar para adelante con la moción. Y después, insisto, han llamado a algunos de esos 20 anuncios que dicen que hay en Booking, han llamado en verdad que son, porque yo he llamado a 5 y 3 de los cuales son habitaciones de estudiantes para compartir. Habitaciones de estudiantes para compartir. Gente que está viviendo alquilada en un piso, no le llega a final de mes y lo que está buscando un compañero de piso. Y ven el Booking como una manera de tener un anuncio permanente donde exponer esa manera de compartir pisos. Por lo tanto, insisto, no lo vemos como un problema de la Mairena actual.
no creemos que seamos los competentes ni que tengamos la capacidad para desarrollar todo lo que se pide en esta moción. Y después eso, redundando en lo mismo, una vez que no somos competentes, entendemos que esta moción a lo mejor viene de una forma bastante prematura. Ya no podemos hablar ni de previsión, sino algo prematuro. Insistir, mis dudas sobre si somos los competentes, mis dudas si vamos a tener la capacidad de desarrollar la labor inspectora que nos pide aquí en la moción, y insisto, que no entiendo que es una problemática actual de los vecinos de Mairena. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ajenjo. Señora de Pablo. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar que sí a esta moción. Y una de las razones, es que uno de los objetivos de la gestión municipal es la de compatibilizar todos los aspectos que rigen la vida de los vecinos y vecinas. Evidentemente, esto afecta al necesario equilibrio entre el negocio y la convivencia, entre la actividad económica, en cualquiera de sus vertientes, empresarial, cultural, deportiva, con la cohesión social y territorial de nuestros barrios, de nuestro pueblo. Es cierto que en Mairena del Aljarafe todavía no se nota una excesiva lesión residencial como consecuencia de este tipo de actividad, pero no es menos cierto que su cercanía con la capital y sus excelentes enlaces de transporte nos hacen vulnerables a que el equilibrio del que antes habláramos pueda romperse fácilmente. Por otro lado, en un afán de buscar ventajas comparativas en cualquier tipo de empresa que se aborde en torno a nuestro municipio, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de potenciar una imagen de excelencia, una marca que sea capaz de diferenciar la oferta de este municipio de la de otros de nuestro entorno. Pese a ello, nos parece muy razonable unir ideas y trabajar por la mejora de esta imagen, por la creación de una marca de excelencia en torno al sector de turismo y de los apartamentos turísticos. Tenemos que tener en cuenta una serie de elementos. Andalucía sí tiene regulado esto. Tiene un decreto, el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación. Modificado al decreto del 194/2010 de 20 de abril de establecimiento de apartamentos turísticos. ¿Para qué regular lo que ya está regulado? Lo que proponemos es que la ordenanza que salga de los estudios socioeconómicos, que debe haberlos, probablemente, no habrá una norma efectiva sin un análisis previo de los barrios con mayor potencialidad, de la densidad de apartamentos turísticos existente y de la admisible y un largo etcétera. Análisis que podría ser perfectamente asumido por nuestra entidad dedicada al desarrollo económico, SODEFESA. Que esto no desarrolla aspectos que ya están desarrollados. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, las condiciones técnicas que deben reunir este tipo de alojamientos o las medidas de accesibilidad. Son aspectos que ya están regulados en el nombrado decreto. Por supuesto, ser lo más escrupulosos posibles en los temas que atañen a registros y listados, como se establece en la moción y en las propias normas de protección de datos. En cuanto a la vigilancia, control e inspección, de acuerdo que es necesario a este tipo de actuaciones. Nada más. Muchísimas gracias, señora de Pablo, y muchísimas gracias a todos los grupos, porque ninguno habéis superado lo de los 3 minutos que nos dimos. ¿Alguna intervención más? Segundo turno. Señora, empezamos segundo turno, ¿vale? Señora Tola. Yo aclarar algunas cuestiones que parece que no he sabido transmitir correctamente. A base de resumir, puede que la idea o bien no sepa enviarla, permítame que diga que dudo, o bien no, lo que no queremos es recogerla. Es decir, nosotros ni estamos en contra del turismo, ni estamos creando una situación de cuasi alarma, diciendo que en Mairena se sufren ya estas situaciones, en absoluto. Lo que estamos intentando es adelantarnos a unas circunstancias que se están viviendo en otros lugares de nuestro país. Estamos hablando respecto a las mociones, a los puntos anteriores, que no podemos actuar con prisas. Cuando tengamos ya el problema aquí encima, nos sentamos y lo hablamos simplemente. Hombre, por otra parte, hablar con esa, vamos a entrecomillar,
esa especie de tono de menosprecio sobre servir copa y hacer las camas cuando es no solo algo digno, sino que mantiene muchas familias en nuestro país, ¿qué haríamos sin el turismo? Que está claro que no es lo más deseable, pues no sé, para mucha gente sí, que tiene como vocación la hostelería. Yo no me atrevería a decir lo contrario. Nosotros no estamos trasladando aquí una moción que nos han escrito los hoteleros de Mairena. Los hoteleros nos trasladan su preocupación, porque ellos sí están viendo este aumento poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, de una situación que ya sufren en otras ciudades de nuestro país. Nosotros hemos recogido esa preocupación y, como siempre hace el Grupo Municipal de Ciudadanos, le da forma. Le da forma y la adorna, señora Ajenjo. Yo comprendo que leer todo esto puede ser un poco farragoso. Le da forma con una estructura basada en unos conocimientos y unos datos legales. Yo en la página 3 me voy a permitir, aunque Blanca ya ha adelantado algo de eso, leer al Pleno. Me lo quise evitar, quizás porque por evitar esta cantidad de datos, pero bueno, puesto que el señor Ajenjo dice que no sabe a qué ley nos estamos refiriendo, le diré que, por su parte, la Ley 13/2011 de 23 de diciembre del Turismo de Andalucía regula en sus artículos 24 a 26 y 31 y 32 algunos requisitos esenciales con que deben contar los alojamientos turísticos. Dicha norma se desarrolla en el Decreto 28/2016 de 2 de febrero de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010 de 20 de abril de establecimientos de apartamentos turísticos, cuyo articulado define un marco general que como Administración local podemos desarrollar y complementar para una mejor regulación de este tipo de alojamientos. Los artículos 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, así como los artículos 6, 15, 19, 57 y 78 y 79 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, nos facultan para tomar medidas que garanticen, nos facultan a nosotros para tomar medidas que garanticen el buen funcionamiento de estos alojamientos turísticos y proteger a los vecinos de la escalada en los precios de alquiler y la compra que podría comportar una implantación desordenada de los mismos. Repito, es la página 3 de la moción que presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos. Siento las prisas en leer todo esto, pero además no quería sobrepasar los 3 minutos. Nada más. Muchísimas gracias, señora Tola. ¿Alguna intervención más? Sí, pues entonces pasamos. ¿La señora Abad quiere intervenir? Sí, pues señora Abad y luego Vicente. A ver. Por supuesto que me encanta que la gente trabaje en lo que tiene vocación. El problema está en cuando organizamos las cosas de tal manera en la que obligatoriamente puedes trabajar solo en el turismo, puesto que nuestro país está volcado ahora mismo en potenciar el turismo en detrimento de otro tipo de trabajo, en detrimento, como he dicho en mi explicación anterior, de desarrollo del tejido productivo, agrícola, energético, etcétera, etcétera. Igual que me parece muy bien que quien tenga vocación de salir al extranjero a trabajar lo haga, y no me parece tan bien, es más, me parece fatal que nuestras hijas e hijos obligatoriamente, para encontrar un trabajo digno, tengan que salir al extranjero. Entonces, no hablemos de vocación, porque estamos hablando de obligación. Se les está condenando a la gente más joven a trabajar en algo que no quieren hacer. Y quien quiera hacerlo, pues que lo haga, y me parece genial. No creo que tenga nadie duda de la cantidad de gente joven de nuestro país que tiene que salir fuera de nuestras fronteras a encontrar trabajo. Por otra parte, me encanta que en algo seamos previsores. No hemos sido previsores en otras muchas cosas. Véase lo que acabamos de aprobar de la guardería de Ciudad Expo. Pero vamos a ser previsores en algo que realmente el problema no existe, por favor. Estamos hablando de 20 casos, de 20 en los que muchos de ellos no son realmente apartamentos turísticos. Entonces, ahora queremos paliar nuestra falta de previsión en cuestiones realmente importantes para la ciudadanía de Mairena, y lo vamos a paliar ahora precisamente castigando a 20
personas o 20 familias que alquilan una habitación o un apartamento. Es que no lo entiendo. O sea, lo entiendo solo desde el punto de vista de a quién queremos favorecer y a quién no queremos favorecer. Por otra parte, me parece también que es mucho más grave y que impide mucho menos el desarrollo de nuestro pueblo el hecho de las grandes o medianas superficies, como queramos llamarlo, que estamos implantando en Mairena y que están haciendo que el pequeño comercio de Mairena tenga que ir cerrando paulatinamente porque no ve salida a sus negocios. Entonces, vamos a ir atajando los problemas que tenemos de verdad. El pequeño comercio del casco antiguo se muere, pero nosotros estamos pensando cómo vamos a ponerle impuestos a las 20 familias que alquilan apartamentos. A mí me parece que nos estamos equivocando. Muchísimas gracias, señora Abad. Señora Genjo. A mí lo que me surge la duda, que a pesar de que queremos una ordenanza, una persona o un empresario que reúne todos los requisitos que marca el Real Decreto 2816, que yo no pregunto en ningún momento la ley que usted dice, yo he dicho que no he preguntado, que le digo que no he preguntado. Se ha enterado usted mal, se lo digo ya. Y ahí está el vídeo acta, ¿de acuerdo? A ver, una ordenanza puede crear un conflicto y ahí mandaría el Real Decreto, no la ordenanza. Punto uno. Por mucho marchamos de excelencia que le queramos poner desde el ayuntamiento. Punto uno. Por lo tanto, hasta ahí el tema de Real Decreto y las competencias de este ayuntamiento a nivel local sobre la ordenanza. Y después me quedo sorprendido. Es que de verdad existe una dualidad en Ciudadanos. Si escucha usted al señor Ríos, vamos a eliminar trámites, vamos a quitar burocracia, porque aquí lo que hay que agilizar es el tejido empresarial. Y ahora viene la señora Tola con una moción aumentando los trámites, más burocracia, mayor carga administrativa para... Pónganse de acuerdo. Por favor, pónganse de acuerdo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ajejo. ¿Ni alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista y Grupo Ciudadanos, que es el proponente. El voto negativo, el Grupo Si Se Puede, Izquierda Unida. No, perdón. A favor era abstención, ¿no? Abstención, perdón, María. Y la abstención también del Grupo Popular. Muchísimas gracias, compañeros de corporación y compañeras.